El Señor les bendiga a todos. Les damos la bienvenida a Crosspoint Español. Si nos visita por primera o segunda vez, una bienvenida muy especial. Soy el pastor titular aquí en Crosspoint Español. Mi nombre es Miguel Medina. Si no he tenido la oportunidad de saludarle, pues ya sea parte de nosotros o visita, pues no me deje ir sin saludarme. Para mí va a ser un privilegio. Aquí en Crosspoint Español queremos aprovecharnos para hacer un tipo de reinicio ahora que estamos en esa temporada de principio de año. Esta miniserie Distintivas, a través de esta serie, mi deseo es que nosotros pausemos, que nosotros aprendamos y afirmemos ciertas doctrinas en particular, doctrinas que yo como pastor afirmo, creo y deben saber que esas doctrinas definen la dirección de esta iglesia y definen la dirección en la cual esta iglesia va a ser liderada. Ahora, ¿quién soy yo para decirle qué creer? Yo no soy más que el pastorcito Miguel. Yo no tengo la capacidad de persuadirle a usted a que cambie su postura por la mía. Pero sí le estoy pidiendo a Dios que durante esta serie todos nosotros, como les he dicho en Efesios 4:13, lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Yo comencé esta serie, con la ayuda del hermano Diego Ramos, estábamos afirmando la gracia soberana de Dios a través de la doctrina de la elección. Pues en esta mañana vamos a afirmar la necesidad que nosotros tenemos del Espíritu Santo para nuestras vidas. Vamos a afirmar la necesidad del Espíritu Santo para nuestras vidas, proclamando la doctrina de la continuación de los dones espirituales. Vamos a estar cubriendo eso en el libro de Primera de Corintios, capítulos 12 al 14. Es una sección extendida, pero vamos a estar cubriendo secciones selectas. Primera de Corintios es el séptimo libro en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y Primera de Corintios. Si me permiten, yo quiero orientarlos un poco sobre esta carta. Es súper interesante. Como yo les acabo de decir, el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Si usted no conoce el trasfondo del apóstol Pablo, es interesantísimo. Él comienza su carrera como un rabino judío, pero como un rabino judío de la élite, con estudios, con mucho conocimiento, con mucho celo por sus raíces judías, de manera que él llega a ser uno de los perseguidores principales de la iglesia cristiana en sus principios. Pues el libro de los Hechos nos dice que él, si me pueden dar un poquito más de volumen aquí, nos dice que él, usando su nombre judío, Saulo, dice que él estaba de testigo dando su aprobación cuando el primer mártir de la iglesia primitiva, ¿quién era ese? Esteban, cuando él estaba siendo apedreado. Pues en ese punto Pablo se estaba preparando para intensificar su persecución en contra de la iglesia de Cristo, pero un buen día Dios interviene, le dice: hasta aquí llegaste, tú eres mío. Jesús se le apareció, literalmente lo dejó ciego por 3 días y cambió su vida radicalmente. Así que el Señor lo convierte de ser un perseguidor a ser una de las figuras claves en el establecimiento de la iglesia cristiana. La misma persona que tanto quería borrar a la iglesia de Cristo de la faz de la tierra, pues ahora estaba ayudando a plantar iglesias nuevas en Palestina, en Asia Menor y hasta Europa llegó. Pues durante su segundo viaje misionero, en el cual podemos leer en Hechos 18, durante ese viaje, Dios le ordena a Pablo que predicara en la ciudad de Corinto. Él le dice en ese capítulo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pues en este mapa que les estoy enseñando pueden apreciar la localización de la ciudad de Corinto aproximadamente para el tiempo en que esta carta fue escrita. 53 al 55 después de Cristo es lo que los eruditos estiman.
Como pueden ver, al este pueden ver a Italia, Sicilia, en el medio pueden ver a Grecia, Macedonia, ven la localización de la ciudad de Corinto, y entonces al este pueden ver la costa de lo que se consideraba Asia Menor, hoy en día Turquía. Pues esta iglesia se encontraba en la ciudad de Corinto, una ciudad próspera, una ciudad decadente, una ciudad en su mayoría gentil, una ciudad, una iglesia que se componía en su mayor parte de gentiles convertidos. Esa es la iglesia de Corinto. Pues después de pasar año y medio allí, Pablo continúa sus viajes misioneros, pero no mucho después le dan un mensaje y le dejan saber que en Corinto pues las cosas no estaban yendo tan bien que digamos. Bueno, la verdad es que la iglesia se había vuelto un desastre. Las cosas estaban peor de lo que yo les estoy diciendo aquí. La carta de Primera de Corintios pues menciona todos los problemas que habían allí. Había divisiones, habían rebeliones, había inmoralidad. Pero irónicamente, a pesar de todos estos problemas, la iglesia de Corinto también era una iglesia sumamente carismática. Es interesante, esas cosas se ven todavía. Ambientes donde hay inmoralidad y hay mucho carismatismo a la misma vez. Ahí se practicaban los dones espirituales, pero se hacían de una manera desordenada. Parece que los cultos en la iglesia de Corinto pues eran una cacofonía interminable de personas hablando en lengua fuera de turno, todo el tiempo. Bueno, menos mal que esa práctica desordenada de los dones del Espíritu ha quedado en el pasado. Sí, pues. ¿No? ¿Ustedes saben algo que yo no sé? No. Tristemente, ese ambiente carismático fuera de control, esa fue mi realidad a través de mi niñez. Y yo sé que esa fue la realidad para muchos de ustedes también. Y tristemente yo me temo que esa práctica sigue viva hoy en día. Pues es precisamente por ese problema. La Biblia pone eso como un problema, el carismatismo fuera de control. Exactamente por ese problema, entre muchos otros, pues Pablo escribe a la iglesia en Corinto y les exhorta a que busquen la unidad en el Evangelio, que busquen la unidad a través del amor y la humildad. El Señor busca humillarnos muchas veces, a veces nos mantiene humildes, como decía Kevin, a través de cosas que nosotros no esperamos. Y a mí como músico me ha pasado un montón de veces y mi papá se está riendo porque se acuerda de una ocasión en específico. Pero el Señor nos mantiene humildes de maneras hilarantes. Pero, así que la pregunta es, ¿cuál es el remedio específico que Pablo receta a esta iglesia? Y por implicación, ¿qué significa eso para Crosspoint Español? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué práctica debemos adoptar? Debemos quizá pues imitar ese carismatismo y ese éxtasis descontrolado de la iglesia en Corinto para que el espíritu se mueva. Debemos hacer eso. O quizá debemos poner nuestros servicios bajo un control y bajo una estructura absoluta que nunca se desvíe de eso, que no tenga ningún elemento espontáneo, de manera que nos dé trabajo hasta quedarnos despiertos. Amada iglesia, en cuanto a los dones del Espíritu, ¿debemos ser calientes o fríos? Bueno, yo los invito a que le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre la respuesta a través de la palabra que Él mismo inspiró. Amén. ¿Oran conmigo? Amén. Muy bien. Señor, mi oración es la misma que la de David en el Salmo 143. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio.
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gracias, Padre, porque tu espíritu está listo para conceder cada una de estas peticiones. Gracias, Señor, porque yo no tengo que tratar de convencerte. Tú estás presto y listo para responder cada una de estas peticiones que nosotros hacemos en el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesús. Amén. ¿Qué parejas aquí casadas llevan más de 10 años juntos? Más de 10 años casados. A ver, las manos. Esta pregunta es para ustedes. Primero que nada, vamos a reconocer la obra del Señor con esta pareja. Tengo una pregunta para ustedes. Número 1. ¿Quiénes de ustedes, papá, no respondan, me vas a dañar esto? ¿Quiénes de ustedes todavía afirman las promesas que le hicieron a su esposo o a su esposa delante de Dios en el día de su boda? Amén. Amén. Yo espero no haber metido a nadie en problemas aquí. Bueno, número 2, sea sincero. Todos estos años después, ¿quiénes de ustedes tenían la más mínima idea en que se estaban metiendo en el día de su boda? Si usted sabía en lo que se estaba metiendo, mis respetos. Yo estoy entre el grupo de los que no tenían ni idea en qué se estaban metiendo y no le pregunta a mi esposa. Yo estoy seguro que en el caso de todos nosotros, para que nuestros matrimonios sobrevivieran, tuvimos que estar dispuestos a aceptar muchas cosas que no estábamos anticipando en el día de la boda. ¿Es o no verdad? Ok. Pregunta número 3, y esa pregunta está dirigida a todos ustedes aquí. ¿Quiénes de ustedes creen y afirman que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Muy bien. Déjame llevármelo al próximo punto. ¿Quiénes de ustedes creen y afirman que nosotros estamos obligados a someternos a los mandamientos explícitos de la Biblia? Amén. Muy bien, qué bueno. Bueno, si de hecho usted cree que la Biblia es la palabra de Dios y que nosotros tenemos el deber de someternos a esa palabra, usted debe saber que igual que la situación con el matrimonio, nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer los mandamientos explícitos de la Biblia, por más inesperados que nos parezcan. De la misma manera que hemos tenido que ajustar nuestras expectativas en el matrimonio, nosotros tenemos que estar dispuestos a ajustarnos a lo que la Biblia nos pida, aunque nos parezca inesperado. Y yo creo, bueno, ¿están de acuerdo? Muy bien, bueno. Sepan que yo los voy a llamar a cuentas con estas palabras que ustedes acaban de decir. Todos me dijeron sí. Los voy a llamar a cuenta. No se asusten. Por un lado, yo creo que lo que la Biblia nos enseña desafía a los bien conservadores y desafía también a los hipercarismáticos. Yo creo que la palabra de Dios hace eso en esta mañana. Y yo creo que si nosotros nos sometemos a lo que Dios nos dice a través de los pasajes de hoy, lo que tiene Dios para nosotros es grande, lo que tiene Dios para nosotros es glorioso. Amén. Nosotros vamos a ver que cuando ponemos a un lado nuestra propia gloria, Dios nos da el poder necesario para que juntos podamos edificar la iglesia. Se supone que eso no sea controversial para ninguno de ustedes aquí. Se supone que todos estemos de acuerdo en cuanto a eso, en cuanto a esa proposición. De igual manera, todo cristiano que esté oyendo este mensaje debe de estar de acuerdo con que la Biblia enseña, vamos a lo básico, que número 1, en cuanto a su esencia, en cuanto a su naturaleza, Dios es uno. Dios es uno en cuanto a su esencia. Deuteronomio 5:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ahora, la Biblia enseña también que Dios es 3 en persona.
Vemos a través de las Escrituras cómo se afirma con claridad que el Padre es Dios, se afirma con claridad que el Hijo es Dios y se afirma con claridad que el Espíritu es Dios. ¿Me siguen, verdad? La Escritura no nos explica cómo. Cómo esto es posible, porque yo no conozco a nadie que sea así. Uno en esencia y tres en persona. La Biblia no nos explica cómo, pero sí lo afirma explícitamente. Así que recordemos que en esta mañana, cuando estamos hablando sobre el Espíritu Santo, estamos hablando sobre Dios mismo. No estamos hablando de un asistente. El Espíritu Santo es Dios. ¿Sabemos eso? Muy bien. Bueno, siguiendo esta línea, para nosotros va a ser de mucha ayuda definir los términos clave para la enseñanza de esta mañana. Tengan paciencia conmigo, por favor, porque voy a enseñarles unos términos medio técnicos, medio de seminario. Así que tomen un momento, despierten, espabilense y presten atención para que podamos recordar todos estos términos importantes. El primer término que quiero que aprendamos juntos es neumatología. Diga conmigo, neumatología, de raíz griega. Neuma significa espíritu. De hecho, ¿usted sabe cómo la Biblia llama a los espirituales? En el griego literalmente, neumáticos. Esa es la palabra griega para espiritual, neumático. Neumatología es la doctrina del Espíritu Santo, lo que la Biblia enseña sobre el Espíritu Santo. Si te pregunto, ¿cuál es tu neumatología? ¿Tú crees en la continuación o en la cesación? A eso es que me refiero. ¿Qué usted cree en cuanto a lo que la Biblia enseña en cuanto al Espíritu Santo? Eso es neumatología. El próximo término, que no quiero presumir que lo saben, dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son ministerios, son operaciones, son manifestaciones que el Espíritu de Dios da a sus servidores. ¿Me siguen? Muy bien. Vamos al próximo, al número 3. Continuismo. Continuismo se refiere a la creencia de que los dones milagrosos y espectaculares, lenguas, sanidades, profecía, es la creencia de que esos dones continúan hoy en día. ¿Bien? Entonces tenemos también el cesacionismo. Esa es una bien difícil de decir. Cesacionismo. 5 sílabas. Vamos a decirlo bien dicho. Cesacionismo. Bien. Esa es la creencia de que los dones milagrosos y espectaculares en específico. Esa es la creencia de que esos dones en específico, aunque fueron necesarios para el comienzo de la iglesia, una vez cerró el canon de las Escrituras, han cesado. Bien, me siguen, ¿verdad? Neumatología, dones del Espíritu, continuismo, cesacionismo. Si alguien quiere tomar fotos, no voy a añadir más ninguno, ahí va a estar. Es críticamente que nosotros recordemos y comprendamos que el debate entre el continuismo y el cesacionismo no es un debate entre Dios y Satanás. No lo es. El debate entre el continuismo y el cesacionismo es un debate legítimo entre cristianos verdaderos. ¿Me siguen? Ahora bien, habiendo dicho eso, oficialmente Crosspoint Español tiene una postura continuista. Esa es nuestra postura oficial. Yo espero no tomar a nadie de sorpresa. Ustedes, los que me conocen, pues quizás han llegado a esa conclusión. Tenemos una postura continuista en cuanto a los dones del Espíritu. Si usted viene de un trasfondo de iglesia carismática, probablemente está pensando, por supuesto que continúan. Pero es importante que sepamos que dentro de las iglesias reformadas, dentro de las iglesias que afirman las doctrinas de la gracia, un gran número de personas tienen la postura cesacionista, un gran número de hermanos en la fe. Muchos pastores y predicadores reformados que puede que usted conozca
tienen esa postura. Gente que son pensadores brillantes, gente que yo no me metería a debatir con ellos porque son bien elocuentes y me enterraría en cuestión de nada. Tienen la postura del cesacionismo. Así que, dada la postura oficialmente continuista que tiene Crosspoint Español, ¿significa eso que nosotros no aceptamos cesacionistas entre nosotros? Amada iglesia, por supuesto que le damos la bienvenida. Por supuesto que le damos la bienvenida. Porque yo creo que la neumatología, ¿qué es eso? Están prestando. Yo creo que la neumatología, en vez de caer rígidamente dentro de un sí o dentro de un no, más bien cae dentro de una recta que ilustra un continuo. Más bien cae dentro de esa recta. Por así llamarlo, un continuo neumatológico. Toma un momentito. Como usted puede ver, el diseño gráfico es mi pasión. No te rías, Héctor. Esa gráfica que hice ilustra el continuo dentro de lo que es la neumatología. Como pueden ver, justo en el medio, en el número 1, tenemos a los que están explorando bíblicamente con sinceridad. Los que confiesan, ¿sabes qué? Yo no me siento completamente familiar con lo que la Biblia dice en cuanto a eso. Quiero explorar y quiero llegar a mi propia conclusión. Vamos a irnos hacia la izquierda, hacia el lado continuista. Pues en el número 2, pues tenemos la persona que está persuadida del continuismo. En el número 3, tenemos al carismático que activamente quiere practicar los dones en la iglesia. O sea, que mientras más al medio se va, más cauteloso usted es. Mientras más a la izquierda se va, pues más confianza tiene para practicar los dones. Yo soy un 2.5, 2.7, si usted se quiere enterar. Ahora vamos para el lado cesacionista. Voy a dejar los 4 para lo último. En el lado cesacionista, pues usted tiene la persona en el número 2 que está persuadido de la doctrina cesacionista, y la persona número 3 que está decidido que los dones han cesado en el día de hoy. Todos esos caen dentro de esa burbujita azul. ¿Quiénes están en esa burbujita azul? Los que son, y dice, y los que están dentro de la burbujita azul son felices en Crosspoint Español. Yo creo que si usted está dentro de esa burbujita, usted va a ser feliz en Crosspoint Español. Ahora, los que yo creo que se les va a hacer difícil la vida en Crosspoint Español son los que caen en el 4 de los 2 extremos. Son los carismáticos que dicen, los cesacionistas no creen en el Espíritu Santo. Eso es falso. Los cesacionistas creen en el Espíritu Santo y creen que Dios obra milagros hoy. La diferencia es casi semántica. La diferencia se refiere a que ellos no creen que los dones espectaculares y milagrosos continúan después del cierre del canon de las Escrituras y que no hay personas con dones. ¿Bien? Entonces, el 4 en el lado del cesacionismo son los que dicen los continuistas no creen en la suficiencia de las Escrituras y creen en que tienen que añadir nuevas revelaciones. Yo odio decirle esto, pero hay muchas revelaciones del Señor que no están en la Biblia. Hay revelaciones que el Señor dijo que iba a dar. No tengo las citas precisas ahora, pero el Señor dio revelaciones que no están en la palabra. Así que hay tal cosa como revelación del Señor que no sea parte de la palabra. Ahora, lo que tiene que hacer sí es someterse a lo que dice la palabra. Así que, bueno, esta gráfica tan hermosa, pues es algo que yo me inventé. Así que, como esta gráfica es de mi creación, lo que dice esta gráfica no importa. Lo que importa es lo que el Espíritu dice a través de la palabra que inspiró. Así que vamos a considerar este pasaje comenzando por 1 Corintios 12. Aquí Pablo abunda el tema de la variedad de los dones
y la unidad del propósito de esos dones. Pues Pablo había estado tratando asuntos de orden en los últimos capítulos. Antes de eso, bueno, en el capítulo 11, Pablo está tratando asuntos de orden en la iglesia. Aquí en el capítulo 12 pasa al próximo tema relacionado con el orden, el manejo de los dones espirituales. Pues aparentemente el problema que estaba mostrando la iglesia en Corinto era similar al que vemos hoy en día en muchas iglesias carismáticas. Habían exaltado el don de lenguas. ¿Quién se crió en ese tipo de ambiente? Donde te decían, si tú no hablas lenguas, pues tú eres un cristiano flojo. Pues habían exaltado el don de lenguas sobre todos los demás y estaban creando una élite, una casta, en la cual los que tenían el don de lenguas pues eran considerados más neumáticos que los que no lo tenían, más espirituales. Pues Pablo corrige esa situación y él corrige explicando que de la misma manera que un cuerpo se compone de varias partes, también hay diversos dones que vienen de un mismo espíritu. ¿Están conmigo, verdad? Vamos al verso 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. O sea que la manera que ellos estaban actuando se le podía llamar ignorante. Y era por eso que le estaba corrigiendo. Pues mire, a través de las escrituras, Pablo siempre ha tenido una expectativa de que el pueblo de Dios cuente con un poder sobrenatural que les permita trascender las limitaciones de esta existencia humana y finita. Y como yo sé que no me oyeron, lo voy a decir otra vez. A través de las escrituras, Pablo espera que el Señor nos dé un poder sobrenatural para poder trascender las limitaciones de esta existencia humana y finita. Pablo lo espera. Pablo lo asume. Yo creo que a eso es que se refiere en Filipenses 3:10 cuando dice que quiere conocer a Jesús y también el poder de su resurrección. Esto es algo sobrenatural. No está hablando del poder que viene al ser un líder dinámico, no está hablando del poder que viene a uno ser un orador elocuente, es el poder de la resurrección de Jesús. Es un poder sobrenatural, es un poder que detiene la entropía, es un poder que detiene la descomposición de un cuerpo muerto y lo trae a la vida otra vez. Es sobrenatural. Amén. Tengo que calmar, estoy en el principio nada más. Pablo quiere que conozcamos la verdad sobre este poder. Y él compara este poder, lo contrasta más bien con el éxtasis descontrolado de las religiones paganas que esos gentiles practicaban antes. Dice, ustedes saben que cuando eran paganos de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mutuos. Pero el poder del Espíritu Santo es diferente. Como vamos a ver, es un poder de orden y es un poder que es informado por la Biblia. El Espíritu nunca estaría en contradicción a lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está esa cámara? El Espíritu nunca estaría en contradicción a lo que dice la palabra de Dios. Es importante. Bueno, verso 3. Les hago saber que nadie hablando por el Espíritu dice Jesús es anatema. Nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿Quiénes han reconocido a Jesús como Señor? Amén. El Espíritu mora en usted. Amén. Es imposible que usted reconozca eso si el Espíritu no le ha concedido eso. ¿Bien? Es importante aclarar eso porque si alguien en medio de un estado de éxtasis te dice que está siendo guiado por el Espíritu, y te dice que te divorcies de tu esposa y te busques otra, esa persona está siendo dirigida por el Espíritu de Dios. En caso de que necesite clarificación, ¡no! Okay. Después de eso, pues Pablo habla sobre la diversidad de dones que existen. Nos dice que cada uno de esos dones, ya sean milagrosos o no lo sean, dice el verso 6, es el mismo Dios
el que hace todas las cosas en todo. Ya sea que el don sea espectacular o no lo sea. Como dice el verso 7, la manifestación del Espíritu es para que sepamos quiénes son los cristianos de mayor categoría. Es para que conozcamos a los que son más espirituales. Es para que demos una casta de los especiales y los carnú. Yo me crié en eso. ¿Cuántas veces me dijeron eso? Bueno, vamos a seguir. La manifestación del Espíritu es para el bien común. Es para hacerle bien a usted. Es trágico porque muchas supuestas manifestaciones no han sido para bien. Y yo estoy seguro que tenemos historias aquí como locos. ¿Quién tiene anécdotas? ¿Quién tiene recuerdos de manifestaciones siendo usadas que no han sido para bien? Si empezamos, no terminamos. Entonces él enumera varios ejemplos de estos dones. Y sabe que yo creo que esta lista no es exhaustiva. Yo no creo que estos son todos los dones del Espíritu. Nuestro Dios es infinito. Esta lista no es exhaustiva. Sencillamente nos muestra varios ejemplos entre muchos más que existen. Nos habla sobre la palabra de sabiduría. ¿Usted alguna vez ha estado en una situación donde el Señor le ha concedido una sabiduría para ese momento que usted no sabe de dónde vino? Palabra de conocimiento. A veces el Señor da la gracia para que usted sepa algo que no le habían dicho. Palabra de conocimiento. Verso 9, fe. Si usted cree en el Señor, eso es un regalo, eso es un don del Espíritu. Así es. Y dentro de una misma situación, de una misma dificultad, hay personas que dudan y hay personas que tienen fe. Esas personas están recibiendo un don del Espíritu. Un don por el cual, por ejemplo, un plantador de iglesias tiene que estar pidiendo constantemente. Porque eso es lo que ataca el enemigo, la fe. Verso 10, poder de milagros. Como son anécdotas, me voy a abstener de compartirlas, pero yo he visto milagros. Profecía. Profecía es hablar algo revelado por Dios para edificar. Compartir una impresión que el Señor está poniendo en tu corazón con el propósito de edificar y animar. Discernimiento de espíritus. Hay situaciones en las cuales uno se da cuenta, esto no es del Señor. Hay situaciones en las cuales uno se da cuenta, aquí hay cierta oposición que estamos encontrando. Y también hay situaciones en las cuales, por más descabelladas que sean, uno dice, esto es del Señor, vamos a seguir esto. Así que el discernimiento de espíritus es un don. También se encuentra, oiga esto, diversas clases de lenguas. Un gran problema de la iglesia carismática es que ponemos todas las lenguas bajo la misma categoría. Y la Biblia nos dice que existen diferentes clases de lenguas. Por ejemplo, el género de lenguas que encontramos en Hechos 2, yo diría con mucha humildad que no es el mismo género de lenguas del cual se habla en 1 Corintios 14. Así que vamos a llegar ahí, se los prometo. Diversas clases de lenguas e interpretación de lenguas. Siempre vemos las diversas clases de lenguas, no vemos tan a menudo la interpretación. ¿Sí? Dice el verso 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Usted sabe que yo estoy leyendo de la Biblia, ¿verdad? Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno las lenguas a los más espirituales y los dones menos espectaculares a los más carnosos. Distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad.
No tiene que ver nada con nosotros. Y no es nada, N-A acento. No tiene que ver nada con nosotros. Dígalo bien. O sea, pero eso quiere decir que pueden haber personas que fluyan en dones cuyo caminar con el Señor no esté en buenas condiciones. Pueden haber personas que fluyan en dones, lenguas, profecía, revelaciones. Muchas veces el Señor concede dones a no creyentes. ¿Cómo cree usted que las piedras van a hablar? Así que fluir en dones no es necesariamente una indicación de la situación espiritual de la persona. Ya se me están callando. Yo creo que estoy leyendo de la Biblia. ¿Que usted va a confiar en lo que le enseñaron a usted en la iglesia en que se crió, o usted va a confiar en la palabra de Dios? La palabra del Señor. Comprométase con eso. Tengo que calmar. Necesitamos saber eso porque algo que sucede a menudo. Necesitamos saber que Dios reparte como Él quiere. Porque si muchas veces el Señor no nos usa en el don que nosotros queremos, podemos terminar creyendo que somos de menos valor para la iglesia. Eso es incorrecto. Es por eso que Pablo entonces hace una analogía entre la iglesia y el cuerpo humano y destaca lo esencial que es todo el cuerpo humano. Mi vida sería una miseria si usted me arranca una uña. Por eso él llega a la conclusión en el verso 14 de que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es una oreja así de grande. Es todo el cuerpo. Y nuestra función en este cuerpo de Cristo es prerrogativa de Dios. El verso 18 dice, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Si a usted no le gusta el don que usted tiene, pues el problema lo tiene con quien se lo dio. El verso 25 dice que Dios lo hizo de esta manera. Dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Que nos demos cuenta de lo esencial que son cada uno de ustedes y cada uno de los que no están con nosotros en esta mañana. Todos hacen falta. Su ausencia se siente. Dios también, Dios también reparte distintos dones de liderazgo en la iglesia. Entre los dones del Espíritu también figuran otros que pues quizás no se llevan mucho crédito. El verso 28 nos habla de ayudas, don de ayudas y don de administraciones. En este punto de mi pastorado, yo estoy convencido de los que tienen el don administrativo, que eso no es un don, que eso es un superpoder. Si usted me pregunta a mí. El capítulo concluye dejándonos saber que pues esta diversidad es algo que Dios ha hecho a propósito y es de esperar. Verso 29, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, son todos obradores de milagros, tienen todos dones de sanidad. ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todo? La respuesta a estas preguntas retóricas es obviamente no. El último verso del capítulo 12 nos dice, pero deseen ardientemente los mejores dones. ¿Cuáles? Ya pronto llegamos ahí. Aún yo les muestro un camino más excelente. Ese camino más excelente es darse cuenta de que más importante que fluir en estos dones es hacerlo con las motivaciones correctas. De eso se trata el capítulo 13. Es un capítulo que aunque nosotros lo usamos mucho en las bodas, pero usarlo pronto. Dentro de su contexto, este capítulo fue escrito para que nos demos cuenta de que los dones fluyen y en verdad ayudan a la iglesia cuando provienen de un corazón que ama y desea servir con humildad. No llamar la atención. Voy a cubrir esta sección con más brevedad.
Pero le voy a pedir a mamá que pase al frente. Ven aquí al lado mío. ¿Quién te manda? Espera que te dé la señal. A ver. Yo, un don espiritual, por más espectacular que sea, si no es motivado por amor y humildad, no aprovecha y no tiene importancia eterna. Es por eso que Pablo dice, comenzando en primera de Corintios 13, verso 1. Te voy a decir cuándo para. ¿Sí yo? Dale. Hermano, Dios los bendiga, pero si me falta alguna parte, lo que pasa es que yo estudio mucho la Biblia y estudio muchas otras cosas y a veces dejo unos atrás sin repetirlo. Así que hace tiempo que no lo digo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ajá. Y si repartiese todo... Pausa ahí un momentito, perdóname. O sea que si tuviéramos profecía, misterios, conocimientos, fe, sin amor, no somos nada. Pues del verso 4 en adelante, Pablo va a describir lo que es el amor perfecto. Y yo quiero que usted sepa que esto no es algo que leemos para inspirarnos. Esto es algo que leemos para confrontarnos y ver cuán corto nos quedamos de esa medida de amor. El amor es... Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y la ciencia acabará, porque en parte conocemos... Vamos a pausar ahí. Los dones se van a acabar. Los dones tienen fecha de expiración. Es algo que el Señor nos da a nosotros, pero un día van a acabar. La Biblia nos deja saber que la práctica de los dones espirituales no es algo perfecto. Muchas de las objeciones que tienen los cesacionistas, con mucho respeto, es que si eso viniera verdaderamente del Señor, no tendría error. Gracias, mamá, está bien. De aquí en adelante voy a tenerlo demasiado cortado en segmentos para beneficiarme de tu memoria. ¿Puedes mostrarle amor a mamá? Okay. La práctica de los dones espirituales no es algo perfecto y eso no es culpa de Dios, somos seres finitos. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. Pero sabe que cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. El cesacionista sostiene que eso se refiere al cierre del canon de la Escritura. El continuista sostiene que este pasaje es escatológico, que se refiere al fin de los tiempos. Cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Entonces Pablo concluye dejándonos saber que la medida verdadera de madurez en el cristiano, esa medida no es lo que nosotros esperamos. No es cuán milagroso uno sea, no es cuán espectaculares los dones sean, no es que uno se convierta en el profeta o la profetisa de la iglesia. Nuestra madurez está reflejada, sígame aquí, por la permanencia del fruto que está en nuestro corazón. Porque de nosotros salga un fruto que es permanente. Verso 13. Ahora, ¿qué permanece? La fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos son las lenguas. Eso el Señor lo tiene para que ustedes se despierten y me sigan en esta mañana. No me da nada de lástima, despierten. El mayor de ellos es el amor. Pues mire,
si en verdad nosotros amamos a los demás, sean creyentes o no sean creyentes, porque el amor de nosotros debe estar reservado solo para los creyentes. Debe ser específicamente más para el no creyente. Si amamos a los demás, vamos a buscar practicar los dones espirituales de la manera en que la Biblia nos enseña claramente en Primera de Corintios 14. Este es el capítulo que desafía tanto al cesacionista como al continuista. Yo les dije al principio, ¿quiénes dijeron que creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Entonces nos debemos someter a ella, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a obedecer lo que nos manda explícitamente. ¿Están conmigo, verdad? Pues mire, el capítulo 14 comienza con un mandamiento explícito. Procuren alcanzar. Si no hacemos eso, no hagamos más nada. Todo lo demás que hagamos será por llamar la atención. Procuren alcanzar el amor. Un fruto que veo abundantemente entre nosotros. Gracias, Señor. Pues, ¿qué sucede? Esa es la motivación que va a purificar nuestra práctica. El amor. Así que alcanzas el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Él hablaba de que deseemos los mejores dones. Aquí está la respuesta. Sobre todo que hablen en lengua. No dice eso. Sobre todo que profeticen. Tremendo rollo. Gente, porque esto no es una sugerencia. Pablo no está diciendo que usted se vaya a su casa y lo considere en oración si vamos a practicar profecía en la iglesia. Lo voy a considerar, vamos a orar. No. ¿Cuánto más explícito tiene que ser? En el capítulo 12, bueno, antes de seguir, este mandamiento es explícito. Si nosotros no nos sometemos a este mandamiento, adivine qué, estamos en desobediencia. En el capítulo 12, Pablo nos exhorta a desear los mejores dones y por el énfasis fuera de equilibrio que los corintios tenían en el don de lenguas, como vemos hoy en día, pues entonces Pablo nos deja saber en el capítulo 14 que la prioridad cuando nosotros nos reunimos corporativamente, domingo por la mañana, debe ser la práctica del don de la profecía. Voy a dar como 15 segundos más incómodos, así. Como les dije, las lenguas de primera de Corintios 14 son lenguas que se practican de una manera específica. Y las contrasto con las lenguas de Hechos 2, porque Hechos 2 nos dice el original que ellos estaban hablando en lenguajes. Estaban proclamando el evangelio de una manera que todos los que estaban presentes allí de otras naciones les oían hablar en su propio lenguaje. ¿Es eso algo que Dios concede hoy? Sí, cuando quiere. Cuando quiere. Pero las lenguas de primera de Corintios 14 son otro género. La Biblia nos dice que hay diversos géneros de lenguas. De hecho, la glosolalia a la cual se refiere, son lenguas que se practican de una manera específica. Verso 2 dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres. No, deténgase ahí. El que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Tienes las lenguas de Hechos 2 de hablar y que personas de otros países te entiendan? No. Tú dices que está fluyendo las lenguas de primera de Corintios 14. Pues ¿sabes qué? Esas lenguas no son de esta manera. Carmen, tengo un mensaje para ti y empiezas a hablar lenguas y dices que ese es el mensaje que el Señor tiene para esa persona.
eso no califica de acuerdo a 1 Corintios 14, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a... Las lenguas son dirigidas a... Las lenguas son dirigidas a... Usted sabe que yo estoy leyendo esto de la Biblia, ¿verdad? Usted sabe que esto está en la Reina Valera, la Biblia de las Américas, en todas las paráfrasis. No me estoy inventando esto, no me lo estoy sacando de la manga. ¿Lo dice o no? Amén. ¿Hay que someterse a la Biblia o no? Amén. Qué bueno. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. La persona que habla en lenguas no se sabe lo que dice. Vamos a atender esto. Voy a llegar a todos los puntos. Y necesitamos que sepan que hay un mal uso del don de lenguas que yo veo a diario. Personas que quieren usar las lenguas como algo para enfatizar su autoridad en cuanto a lo que están diciendo. Y como lo que yo te dije viene acompañado de lenguas, pues ahora tú no me puedes contradecir. Porque si me contradices a mí, estás contradiciendo a Dios. Las lenguas no operan de esa manera. Eso es mal uso de lenguas. Es más, les voy a tirar otra curva. Las lenguas son llamadas lenguas angelicales. ¿Todos los ángeles son buenos? Hay ángeles caídos que hablan también en lenguas angelicales. Y el uso de las lenguas puede ser del otro equipo. ¿Cómo saber que es del equipo correcto? Se somete a la Biblia. Las lenguas de 1 Corintios 14 se dirigen a Dios y nos edifican de una manera que nosotros no entendemos. Es un misterio. Si yo en mi tiempo devocional con el Señor le oro a Él en lenguas, no sé lo que está sucediendo, pero me edifica. La Biblia no nos dice cómo, pero nos dice que lo hace. Dice el verso 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es de un valor incalculable. Pero ese no es el propósito de las lenguas. La palabra de Dios dice que para eso está el don de la profecía, que es un don entendible. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que, ¿cuál es superior? Y Pablo no tiene ningún problema con las lenguas. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas. Usted sabe que estoy leyendo de la Biblia, ¿verdad? Es que a través de los años la gente actúa como si 1 Corintios 14 no existiera. El que profetiza es superior al que habla en lenguas a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Pablo entonces explica que verdaderamente beneficiamos a la congregación cuando se entiende lo que hablamos. Uno creería que eso se asume, pero bueno. La intención no es sobresalir, la intención no es tratar de ser parte de la élite espiritual de la iglesia. La intención en el verso 12 es practicar dones para la edificación de la iglesia. Dice el verso 13, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. En la Biblia no veo nada sobre un éxtasis fuera de control y fuera de turno. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea que el beneficio espiritual es misterioso. Pablo exhorta a que nuestra devoción, pues que no solo sea con el espíritu, sino también con el entendimiento. Nos nutrimos de ambas maneras.
cultivando nuestra intimidad espiritual con el Señor a través de los dones y también entendiéndole y conociéndole a través de su palabra. Y eso no era porque Pablo menospreciara las lenguas. Verso 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Gente, Pablo era continuista. Así que yo estoy con Pablo. Sin embargo, oigan esto. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Para seguir esa línea de pensamiento voy a brincar al verso 23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, no dirán que ustedes están locos. Por supuesto, pasa todos los días. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado, los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Gloria sea el Señor, eso ha ocurrido entre nosotros. Yo creo que eso ocurrió la primera vez que nos visitaste, Maridaris, ¿verdad? Y yo no estaba bajo ningún éxtasis, yo no estaba... El Señor sencillamente dijo algo. Que desde ese momento, que de ahí en adelante, Maridalis y Luis reconocen que Dios está entre nosotros. Amén. Qué privilegio tan grande. ¿Cómo es eso posible? Yo no tengo idea. Pablo entonces nos da una estructura a seguir. Así que vamos a ver si le hacemos caso. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúna, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. O sea que todas estas manifestaciones son para animar, no son para asustar, no son para intimidar. La Biblia dice, si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno y que uno interprete. Pero la iglesia se comporta como si eso no existiera. Si no hay intérprete, ¿qué dice la palabra de Dios? Que calle, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Pero si tú insistes en que las lenguas que nadie entiende son para la iglesia, no lo estás haciendo por el bien del pueblo porque no entienden, lo estás haciendo para sobresalir. También eso aplica la profecía, que 2 o 3 profetas hablen. Y ahora, cuando alguien trae una profecía, se tiene que aceptar tal y como es. Que los demás juzguen. ¿Cuál es el estándar a través del cual se juzga la profecía? La palabra. Por eso mientras más conocemos la palabra, más fácil nos damos cuenta de la falsedad. Conozca la palabra. Conozca la palabra. Si a otro que está sentado le he revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No hay tal cosa como un éxtasis descontrolado. Esos son como los ídolos mudos que Pablo estaba hablando al principio del capítulo 12. Y como el éxtasis que caracterizaba la religión pagana, de la cual habían salido los gentiles. Dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y mire, todas las objeciones que yo he visto en contra del don de lenguas y en contra del don de profecías se deben
a que esos dones no han sido practicados de acuerdo a lo que dice la palabra. Se deben a que el carismatismo está completamente fuera de control. Pero esta estructura es clara y no importa lo que nosotros hayamos experimentado en el pasado, está ahí por una razón. Y la respuesta de Pablo a los excesos de la iglesia de Corinto no es decirle, mira, pues no hagas nada. Eso es dejar que el péndulo se vaya al otro extremo. Esa no es la reacción de Pablo. La respuesta de Pablo es que esos dones que están practicando desenfrenadamente, practíquenlos correctamente. Eso es lo que Pablo enseña. Por eso, brincando al verso 39, él resume su exhortación de la siguiente manera. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar. No prohíban hablar en lenguas, pero que se haga todo, digamos juntos, decentemente y con orden. En su comentario de Primera de Corintios, quien en vida fuera el teólogo pentecostal Gordon Fee, él explica la actitud que debe caracterizar nuestras reuniones. Él escribe, la vida presente está condicionada por la vida del futuro que ya ha comenzado, como dijo Papa en la oración hoy, ha sido inaugurada, que ya ha comenzado con la muerte y resurrección de Cristo. Pero esa vida apenas comienza, aún no está consumada, el Señor no ha venido. No podemos tener una escatología hiperrealizada. Por eso, en el presente, los corintios deben cultivar relaciones amorosas y responsables en el cuerpo de Cristo, y sus tiempos de adoración pública deben ser para la edificación mutua, no para una espiritualidad elitista e individualista, que en su caso se había convertido en una falsa espiritualidad. Palabras de un pentecostal. Gente, el orgullo, el creernos superiores a otros por el don que Dios nos da, eso lleva al desorden y lleva a la división. Pero el amor, la humildad, eso nos lleva a reconocer nuestra necesidad de salvación y nos da un corazón para servir a la iglesia. Me gusta como Primera de Corintios ajusta nuestros egos. En el capítulo 1, verso 26 en adelante, consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Si usted pertenece a ese grupo, levante la mano. Para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Dios también ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra mía estoy en Cristo Jesús. Dice eso, ¿verdad? Por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Mientras el equipo de adoración toma sus lugares, les voy a pedir que preparen sus corazones para responder a esta palabra participando en la mesa del Señor. Amén.